Este es uno de los tantos libros que tenemos para mostrar, en donde Héctor Polino hizo el prólogo de este libro, que es sobre Alfredo Palacios. Vos sos candidato a el Parlasur por por el Partido Socialista, que forma parte del Frente Progresista, que lleva como candidata a presidenta de la República a Margarita Stolbizer. Formo parte de la lista para el Parlasur, que es un parlamento del Mercosur, que tiende a asemejarse con el transcurso del tiempo a lo que es el Parlamento europeo, y hoy integran el Parlasur Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. De modo que si el electorado nos acompaña en el mes de octubre, esa será una función que llevaré a cabo para completar esta tarea. Acá hay un librito. Lo muestro a cámara. Seguí hablando. Es un librito donde están las resoluciones del segundo encuentro cooperativo binacional argentino-uruguayo. Yo promoví desde la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa, conjuntamente con el representante uruguayo en un cargo similar, unir a los dos movimientos cooperativos de Uruguay y de la Argentina. El primer encuentro lo hicimos en Buenos Aires y el segundo fue en Uruguay. Y ahí están las conclusiones del segundo encuentro que se hizo en el Uruguay. ¿Cuál fue la idea? Tratar de aunar esfuerzos entre el movimiento cooperativo argentino con el uruguayo, es decir, el rioplatense, de modo tal de transmitirnos mejor las experiencias y lograr una complementación e integración de ambos movimientos cooperativos. Por ejemplo, para los uruguayos fue una sorpresa el desarrollo que en la Argentina ha tenido y tiene el movimiento cooperativo de servicios públicos, donde el 90% de la electrificación rural, ahí donde no fue ni el Estado ni las empresas privadas lucrativas, hicieron los usuarios con sus propios aportes, desarrollaron la electrificación rural. Ahí donde no iba el Estado a hacer las obras de agua corriente, de desagües cloacales, o desarrollar las líneas de telefónicas, de electricidad, fue las cooperativas, fueron los propios vecinos, los propios usuarios que se ponían sus propios recursos en las organizaciones que ellos espontáneamente creaban, y así se hicieron los tendidos de redes de agua potable, de energía eléctrica, de pavimentos. Crearon salas de primeros auxilios, hay cementerios cooperativos desde el nacimiento hasta la tumba, toda una organización cooperativa fenomenal, y los uruguayos abrían los ojos asombrados por esta obra silenciosa pero civilizadora que llevaron a cabo los propios usuarios en la República Argentina. De modo que fue muy útil esos encuentros. Y se formó ese bloque. Yo quiero recordar a Carlos Humberto Perete, claro, vicepresidente de Ilia, que fue el vicepresidente de Arturo Ilia, que fue embajador argentino en Uruguay, y él facilitó mucho este encuentro rioplatense. De modo que yo quiero rendirle un homenaje a Humberto Perete. Y él fue un difusor también del cooperativismo en la Argentina y en la República Oriental del Uruguay. Y se hicieron conclusiones que están en ese trabajo que yo acabo de traer. Lamentablemente, después el gobierno del doctor Alfonsín tuvo que dejar su mandato por la inflación en la República Argentina, vino el Benemato,
y a nadie le importó el tema cooperativo y continuar con esta acción entre los gobiernos, que los gobiernos continuaran con ese proceso de integración. De modo que si tuviera la posibilidad de ingresar al Parlamento del Mercosur, una de las tareas que yo voy a llevar a cabo es unir fraternalmente, pero también económicamente, a los movimientos cooperativos, no solo de Argentina y Uruguay, sino de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela y Bolivia, que acaba de integrarse al Mercosur, ¿no? Y al Parlasur, que vas a ir al representante, si te votamos. Estamos con Héctor Polino. ¿Cuántos años tuviste de diputado nacional? 3 periodos consecutivos, 12 años. Mi primera función pública fue como concejal de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por Mataderos? No, por toda la ciudad de Buenos Aires. Nací. Vecino nuestro. Y viví toda la vida en Mataderos. Ahí vivieron mis padres hasta que fallecieron. Y fui concejal a los 26 años de edad. Fui el concejal más joven de esa época. Había habido algún concejal anterior que tuvo 25 años de edad, de modo que llevé a cabo una tarea muy importante. Todas las semanas, con un periodista del diario La Razón, que en esa época era el diario más importante, que era un vespertino, a las 7 de la mañana subíamos a un taxi y le decía, vamos a tal hospital. Y caíamos de sorpresa, saludaba al director del hospital, le decía que quería visitar los distintos servicios. Él me decía, lo acompaño, de ninguna manera. Bueno, el administrador, no, quiero ir solo con el periodista. Y entonces hablábamos con los jefes de los distintos servicios, con las enfermeras, con los médicos, con los pacientes. Y a las 2 de la tarde, en primera página, en el diario La Razón, salían todos los problemas, todas las deficiencias que encontrábamos en ese hospital. Entonces eso fue un revulsivo enorme, porque se pusieron en movimiento los distintos organismos municipales, arreglar el ascensor, pintar el consultorio, designar a un enfermero que hacía meses que tenía que designarlo y no se lo designaban. Y así todas las semanas un hospital. Y al finalizar la ronda, promoví una interpelación al secretario de Salud Pública de entonces, que era el doctor Rabanaque Caballero, padre del actual Rabanaque Caballero, que fue diputado, que fue concejal, etc. Y en una interpelación, que fue el discurso más extenso de toda la historia del Consejo Deliberante y de la legislatura, de 7 horas y media, interpelé al secretario de Salud por todas las deficiencias que había encontrado en los distintos hospitales y distintos servicios públicos vinculados a la atención sanitaria de la población de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La entonces Capital Federal. Siempre molestando. Bueno, hoy Capital Federal también. Claro, pero... Lo que pasa que no había un gobierno autónomo. Claro. A partir de la reforma constitucional del año 94, se jerarquiza la ciudad de Buenos Aires y hoy es un distrito equiparable a una provincia. Hasta entonces, el intendente era designado a dedo por el presidente de la República. A partir de entonces, el jefe de gobierno es designado por el voto directo del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Héctor Polino, un prócer del cooperativismo, fue el único secretario de Acción Cooperativa de la historia argentina, excepto un par de semanas de un burócrata que lo reemplazó en la época del menemato para convertir la Secretaría de Estado en un simple instituto. Pero tengo que aclarar que esa persona que vos decís, un burócrata,
era un caballero, era una persona... Bueno, pero fue a cumplir una tarea una ingrata. Persona de bien. Ahí el nefasto fue el presidente de la República, Claro. Carlos Saúl Menem, Claro. que degradó jerárquicamente al organismo y que de secretaría, porque era un instituto, Alfonsín lo jerarquiza y lo eleva al rango de secretaría. Y Méndez le baja el rango a instituto otra vez y fusiona el Instituto de Acción Mutual y Cooperativa en un mismo organismo. Durante unos meses estuvo esta persona, que es mi obligación de señalar que era una persona de bien. Y él es el que hizo luego el prólogo a mi libro sobre 5 años de acción cooperativa. ¿Ah, sí? Claro, porque estaba en imprenta cuando Alfonsín tiene que dejar abruptamente el cargo. El libro estaba en imprenta, iba a entrar a imprenta, y entonces él tuvo la gentileza de hacer el prólogo del libro, reconociendo y exaltando la labor que yo llevé a cabo, ¿no? Héctor Polino, ¿qué pasa con las cajas populares? Con las cajas de créditos cooperativas, que debo señalar que cumplieron un rol muy importante en nuestro país en la década de los años 50 y 60, llegando a movilizar el 13% del total de los recursos que movió el sistema financiero, es decir, que cumplieron un rol muy, muy importante. Luego vino el golpe de Estado del 76, Martínez de Hoz, ministro de Economía, y entonces, ¿qué hizo Martínez de Hoz? Saca una resolución exigiéndole a las cajas de créditos el cumplimiento de capitales mínimos y tantos otros requisitos más, que fue una forma elegante y sutil de hacerlas desaparecer. Claro. Y desaparecieron las cajas de crédito cooperativas. Entonces, ¿yo qué hice? Siendo diputado nacional, en el año 2000 presenté un proyecto para recrear las cajas de créditos cooperativas. Y el Congreso Nacional, en el año 2002, a raíz de la fenomenal crisis económica, financiera y social que vivió la Argentina, lo aprueba por unanimidad. Y el Poder Ejecutivo lo promulga de hecho. ¿Pero qué pasó? Las cajas de créditos tenían que ser reglamentadas por el Banco Central de la República Argentina. Y entonces los presidentes de los bancos centrales de la República Argentina, que supimos tener, más vinculados con la banca extranjera que con la banca nacional y con los intereses del pueblo argentino, dictaron reglamentaciones que contienen cláusulas abusivas e impeditivas de imposible cumplimiento para aquellos ciudadanos que quieren dar nacimiento a esas cajas de créditos cooperativas, con respecto a los capitales mínimos exigidos y tantas otras reglamentaciones más. Entonces no se han podido crear nuevas cajas de crédito en la República Argentina, que sería un factor, un instrumento importantísimo de apoyo a la pequeña y mediana empresa, a los pequeños emprendimientos solidarios. Uno sí puede imaginarse, si todos los recursos financieros que movilizan en el país, las cooperativas eléctricas, las telefónicas, las de agua potable, las de servicios públicos en general, las cooperativas de consumo, de vivienda, las cooperativas agropecuarias, las cooperativas farmacéuticas, todo el universo cooperativo, que si todos esos recursos financieros se canalizara, se depositara en las cajas de créditos cooperativas, cajas de créditos barriales, cajas de pueblos que se crearían
en las ciudades, pero en las pequeñas localidades del interior de la República. Existirían ahí recursos financieros genuinos que se volcarían en la propia zona que lo generan para financiar nuevos emprendimientos. Y esos recursos financieros podrían ser prestados al ciudadano, al trabajador, que no es titular de crédito en la banca extranjera o en la gran banca pública argentina, sea nacional o provincial, va a la caja de crédito a pedir un crédito para pintar la vivienda, para hacer una pieza arriba de su casa o en el fondo, para poder comprar una máquina en su taller, para poder renovar el auto. Y significaría un instrumento para movilizar los recursos financieros de la sociedad, importantísimos, para reactivar la actividad económica en la República Argentina. En España, en la época del franquismo, había en Madrid un sacerdote católico, José María de Izmendiarreta, que como era antifranquista, Franco lo castiga y se va a exiliar prácticamente al norte de España. A su impulso, a su idea, a su calor, se creó la Caja Popular de Mondragón, que financió distintos emprendimientos cooperativos. Y hoy, al calor del financiamiento de la Caja Popular de Mondragón, se creó el complejo metal mecánico más importante que hay en Europa. Y la población de Mondragón tiene el nivel de vida más alto de España. Sensacional. Eso es un ejemplo de lo que podría ocurrir en la República Argentina si tuviéramos un presidente del Banco Central que cumpliera la letra y el espíritu de la ley, porque se da en el país esta contradicción. Los ciudadanos van a votar diputados y senadores que reunidos discuten durante años y votan leyes. En este caso la ley de mi autoría de cajas de crédito, la 25782. Luego el Poder Ejecutivo la reglamenta, mejor dicho, la promulga. Y luego un funcionario ignoto del Banco Central la va a reglamentar. Y resulta que ese funcionario ignoto del Banco Central en la República Argentina tiene más facultades que 2 de los 3 poderes del Estado, que el Poder Legislativo, que es el que redacta y aprueba la ley, del Poder Ejecutivo, que es el que la promulga, y luego él con una simple resolución desnaturaliza la letra y el espíritu de la ley. Bueno, yo he convocado en la Comisión de Defensa del Cooperativismo de la Cámara de Diputados, cuando era diputado, a esos funcionarios del Banco Central. Y puestos ahí, les dije, ustedes se han excedido en sus atribuciones, porque ustedes, si quieren ser diputados, comiencen por afiliarse a un partido político. Luchen durante décadas en el partido político. Si algún día logran que la ciudadanía los vote para que vengan a esta Cámara o en el Senado, y luego presenten proyectos, discútanlos, traten de que sean aprobados, pero no subverticiamente desde un escritorio del Banco Central de la República Argentina se ponen a redactar una reglamentación que desnaturalizan la letra y el espíritu de la ley. Y ustedes se colocan por encima de 2 de los 3 poderes del Estado.
están matando la República Democrática, están burlando la voluntad popular, están al servicio de la banca extranjera, están al servicio de los grandes intereses concentrados que no quieren que el ciudadano común, que el trabajador, que el pequeño y mediano empresario encuentre financiamiento en su barrio, en su pueblo. Lo obligan a tener que recurrir a la banca, porque hoy la banca argentina, salvo el Banco Credit Corp, son todos bancos de capital extranjero. Se ha extranjerizado la actividad bancaria y financiera argentina. De modo que yo vengo a reivindicar esta ley, que sería un instrumento importantísimo de desarrollo y de progreso de los habitantes de la Argentina y de desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Este mocoso de 82 años, que es Héctor Polino, tiene el mismo énfasis de siempre. Con la operación técnica de Alejandro Bueris, estamos en Abrazos, mañana, tarde y noche, hoy con el diputado nacional mandato cumplido y candidato por el Parla Sur, Héctor Polino, hombre de Mataderos.